de subsidiariedad y el de proporcionalidad que ya hemos comentado, y siempre que el Estado la haya transferido. Por lo tanto, la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas no se ve afectada por la pertenencia a la Unión Europea, pero como es obvio, sí que puede afectarse pues, luego el ámbito de competencias tanto del Estado como de las comunidades autónomas en virtud de la propia normativa de la Unión Europea. Bien, esto es mucho más complejo, pero en fin, lo tratamos de simplificar lo posible. Nos quedarían dos cuestiones todavía, como son la prevalencia y la supletoriedad en primer lugar, y luego la articulación entre leyes estatales y leyes autonómicas. Y los principios de prevalencia y supletoriedad aparecen en el propio artículo 149, apartado tercero. Antes hemos leído el primer inciso de este artículo, ahora vamos a completarlo. Son en alguna medida dos cláusulas de cierre del sistema de articulación entre el Estado y las comunidades autónomas, o entre las competencias estatales y las autonómicas. Habíamos leído las dos cláusulas residuales. La segunda decía: la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, es decir, las normas del Estado, en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal, en todo caso, el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Así que vemos que se establece un principio de prevalencia del derecho del Estado sobre el de las comunidades autónomas en todo lo que no esté encomendado a la competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y luego la supletoriedad del derecho del Estado. Estos dos principios, a pesar de que podrían haber tenido una gran trascendencia, la han tenido mucho menos, sobre todo porque el Tribunal Constitucional ha decidido darles un juego menor, ¿no? El riesgo hubiera sido que estos se hubieran utilizado para alterar el diseño competencial que deriva del artículo 149 y de los estatutos de autonomía, y esto es lo que el Tribunal no ha querido hacer. Comenzando por la cláusula de prevalencia, bueno, pues ya hemos leído lo que nos dice la Constitución, pero ha sido una cláusula que prácticamente no se ha usado por la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué? La idea del Tribunal Constitucional es que esta solo tendría un juego si no fuera posible delimitar las competencias de acuerdo con los criterios del artículo 149, con las leyes orgánicas, con las leyes, de modificación extraestatutaria del artículo 150, si existieran, y con los estatutos de autonomía. Por lo tanto, que el principio de prevalencia no se puede utilizar para alterar el sistema de distribución competencial. Y en consecuencia, los conflictos competenciales deben resolverse con los mecanismos previstos. Esto en la práctica ha desplazado por completo el principio de prevalencia, y como digo, pues el tribunal pues no ha acudido a utilizarlo, ¿no? Lo ha interpretado, permanece ahí, digamos, o existe como una especie de criterio residual porque claro, el tribunal lo que ha dicho, primero hay que determinar cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, aunque literalmente lo que hemos leído es que el principio de prevalencia solamente no va a actuar en el ámbito de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, por lo tanto podría actuar en el ámbito de las competencias compartidas. Pero aún así, en el ámbito de las competencias compartidas, el tribunal ha preferido delimitar en cada caso cuál es la competencia del Estado, cuáles pueden ser las competencias de las comunidades autónomas, sin utilizar ese principio de prevalencia, ¿no? Cabe entender que cuando no fuera posible resolver el conflicto de acuerdo con entre normas estatales y autonómicas, de acuerdo con los criterios constitucionales aplicables, entonces entraría el principio de prevalencia, pero repito que en la práctica no ha tenido ese juego. Y por otro lado, el principio de supletoriedad, que tampoco ha tenido una gran importancia, pero este sí que ha sido utilizado y también interpretado por el Tribunal Constitucional. Ya se dice que el derecho estatal será en todo caso supletorio, pero el Tribunal Constitucional, sobre todo en una sentencia muy importante, la 61/1997 de 20 de marzo, sobre la ley del suelo, que declaró inconstitucional pues una parte amplísima de aquella legislación del suelo, entendiendo que no podía ser meramente supletoria, ¿no? Hasta ese momento cabía todavía la posibilidad de entender que, bueno, más allá del ámbito de las competencias del Estado, las normas estatales serían supletorias. Pero el tribunal lo que dijo en esta sentencia es que el Estado lo que no puede es aprobar normas con carácter meramente supletorio, diciendo, bueno, aunque yo no tenga aquí competencia, esto queda como supletorio. Lo supletorio va a ser
el derecho estatal que ya estuviera previamente aprobado. Es decir, también como antes hemos comentado, cuando se aprueba la Constitución, o mejor dicho, cuando se aprueban los estatutos de autonomía y las comunidades empiezan a ejercer sus competencias, había un derecho, el derecho estatal en aquel momento era, si queremos, completo, es decir, regulaba absolutamente todas las cuestiones porque era previo a esta distribución competencial. Entonces ahí sí, en ese derecho, en el ámbito que no sea propio de las competencias que la Constitución encomienda al Estado, ahí actuaría la supletoriedad. Es decir, bueno, es un derecho que se aprobó en su momento y que puede tener ese carácter supletorio. Pero lo que no puede el Estado es dictar nuevas normas con carácter meramente supletorio más allá de su ámbito de competencia, como es lógico. Dentro del ámbito de competencias del Estado sí que podría actuar esa supletoriedad para resolver, por ejemplo, lagunas del derecho autonómico. Bueno, primero las lagunas se resuelven con los criterios habituales de resolución de lagunas, criterios argumentativos, la analogía, etcétera, etcétera. Pero en su defecto, el derecho estatal puede ser supletorio, pero solo, repito, el derecho que el Estado haya aprobado dentro de su ámbito de competencias. Por lo tanto, nunca se puede utilizar la supletoriedad para alterar la distribución de competencias. El derecho estatal va a actuar como supletorio porque existiera previamente a la Constitución, es decir, que el derecho se aprobó antes de que el Estado tuviera que limitarse a un ámbito de competencia determinado. Entonces, en tal caso, bueno, pues ese derecho va a ser desplazado por el de las comunidades autónomas, pero en la medida en que este tuviera algunas lagunas determinadas, podría actuar como supletorio. Eso por un lado. Y por otro lado, repito, dentro del derecho posterior a la Constitución y en los estatutos de autonomía, las normas que el Estado aprueba dentro de su ámbito de competencias podrían utilizarse como supletorias. Pensemos en muchos casos donde el Estado tiene competencias para entidades o fenómenos o asociaciones o objetos de ámbito estatal y las comunidades autónomas tienen la misma competencia para el ámbito autonómico. Imaginemos, por ejemplo, las asociaciones. Las comunidades pueden regular asociaciones de ámbito autonómico, pero las leyes estatales, o sea, el Estado tiene competencia para esa regulación, pues esas leyes eventualmente podrían ser supletorias si es que la legislación autonómica no se ha llevado a cabo o tiene determinadas lagunas. Lo que nunca se puede hacer es, más allá de su ámbito competencial, que el Estado apruebe normas con el pretendido carácter supletorio de las mismas. No, las normas, si el Estado no tiene competencias, no las puede aprobar ni siquiera con carácter puramente supletorio. Bien, el último epígrafe, que será muy breve porque en realidad también son cuestiones que ya hemos analizado al estudiar las fuentes del derecho, se refiere a la articulación entre leyes estatales y leyes de las comunidades autónomas. Aquí, como ya sabemos, no hay ninguna diferencia de rango. Tanto las leyes estatales como las leyes autonómicas tienen idéntico rango. A partir de aquí se pueden hacer algunos comentarios peculiares, ¿no? O destacar algunas peculiaridades. Es decir, para empezar, las comunidades autónomas no pueden aprobar leyes orgánicas, ninguna de las comunidades, porque las leyes orgánicas se definen en el artículo 81 de la Constitución como aquellas que versan sobre determinadas materias y que requieren la aprobación por mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es, bueno, el carácter orgánico no es atributivo de competencias, y por mantener el mismo ejemplo que he puesto antes de las asociaciones o de otros, ¿no? Donde el Estado tiene una competencia de desarrollo, o por ejemplo en el ámbito de la educación, tiene unas competencias determinadas, pero por ejemplo todo el desarrollo de los derechos fundamentales, como sabemos, forma parte de las competencias digamos, de las competencias propias de una ley orgánica, pero esto no va a alterar el hecho de que donde el reparto competencial permita también la entrada de normas autonómicas, por ejemplo en el ámbito de asociaciones, por ejemplo en el ámbito de la educación, porque en el ámbito de la educación, si bien tenemos el artículo 27 y el artículo 81 que nos dice que las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales serán orgánicas, también tenemos una competencia donde nos dice que la competencia del Estado, que es el artículo 30, el apartado 30 del artículo 149.1, que nos dice competencia exclusiva del Estado, en regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución. Por lo tanto, habrá otras normas que no sean básicas para el desarrollo del artículo 27, donde sí pueden intervenir las comunidades autónomas.
Así que no todo el desarrollo del artículo 27 va a ser una competencia del Estado. Quiere decir esto, recapitulando esta idea de las leyes orgánicas. Las comunidades autónomas no pueden aprobar leyes orgánicas, solo el Estado puede aprobar leyes orgánicas, pero la cláusula del artículo 81 no implica una alteración del reparto competencial en las materias. Y en la medida en que las comunidades autónomas tengan competencia en determinadas materias, como puede ser esta de educación o puede ser esa de asociaciones, para regular las propias asociaciones de ámbito autonómico. Esas competencias van a existir, a pesar de que podamos decir la asociación es un derecho fundamental o la educación y por lo tanto sería materia de ley orgánica. Bueno, será materia de ley orgánica la parte que vaya a corresponder, digamos, a la competencia estatal. Las leyes orgánicas no van a alterar esa distribución de competencias. Más compleja es la relación entre las leyes, la legislación básica del Estado y las leyes de desarrollo de las comunidades autónomas. Ahí mantenemos que el rango es el mismo, pero tenemos una peculiaridad. Las leyes básicas del Estado forman parte del bloque de la constitucionalidad, es decir, permiten, son utilizadas, tienen que ser utilizadas como parámetro de la constitucionalidad de todas las leyes. Por lo tanto, una ley autonómica puede ser inconstitucional no porque infrinja directamente la Constitución, sino porque contradice la ley básica del Estado, la legislación básica del Estado. Esto implica, pues eso, la posibilidad de leyes autonómicas inconstitucionales, digamos, indirectamente, no por infracción de un artículo de la Constitución, sino por infracción de la base. También implica la posibilidad de leyes autonómicas que van a incurrir en inconstitucionalidad sobrevenida. ¿Cuándo? Cuando la legislación básica del Estado se reforma. La comunidad autónoma a lo mejor aprobó una legislación de desarrollo que era coherente con las bases que existían en un momento dado, pero estas bases del Estado se cambian. Sin que el Estado se ceda de su ámbito de competencias básicas, sino que regula las bases en un sentido diferente a través de una reforma. Eso puede generar, evidentemente, supuestos de inconstitucionalidad sobrevenida. En todo caso, el Tribunal Constitucional ha destacado que siempre va a ser el Tribunal Constitucional el único que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes con efectos erga omnes, que por lo tanto los tribunales ordinarios no pueden inaplicar las leyes autonómicas por el hecho de que haya cambiado la ley básica del Estado y considere que son inconstitucionales. Para hacer eso, lo que tienen que hacer es plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Ha habido numerosos casos en los que, incluso de una manera obvia, evidente, es decir, bueno, es que el cambio de la ley estatal convierte este artículo de la ley autonómica en inconstitucional y cualquier juez o tribunal podría verlo, pero no pueden por ello inaplicar la ley autonómica. Evidentemente tampoco pueden aplicar la ley autonómica en la medida en que contradiga una ley básica estatal, porque si aplican la ley autonómica, entonces están inaplicando la ley básica del Estado, y la ley básica del Estado también le vincula y también la aplica. Entonces los jueces lo que tienen que hacer es plantear la cuestión de inconstitucionalidad. La cuestión será, o el asunto será más complejo no para los jueces, sino para el ámbito de la administración autonómica. ¿Qué tienen que hacer los funcionarios, o en general los órganos de la administración autonómica frente a una ley autonómica que se ha convertido en inconstitucional de una manera sobrevenida? Porque no tienen la posibilidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. En principio a ellos les vincula su propia ley, pero si manifiestamente la ley es inconstitucional, se plantea un problema, porque es obvio que también a los órganos de la comunidad autónoma, a la administración autonómica, le va a vincular la legislación básica del Estado. Por lo tanto, ahí se va a producir un problema, al menos hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie con esos efectos erga omnes. Como vemos, esto plantea una gran complejidad en las relaciones entre leyes estatales y leyes autonómicas, aun partiendo de una idea general que es rango común y principio de competencia para delimitar cuál prevalece. Es decir, dentro de un conflicto entre una ley estatal y una ley autonómica, la respuesta a cuál de las dos va a prevalecer, como no hay una superioridad de rango, va a ser aquella que esté en su ámbito de competencias. De tal manera que, en efecto, una ley autonómica puede convertirse en inconstitucional por contradecir las bases. Pero una ley que se apruebe como legislación básica del Estado puede convertirse en inconstitucional no por contradecir nada, sino por ir más allá de las bases. Es decir, aquella parte de una ley estatal básica, o mejor dicho, dentro del ámbito de competencias básicas, que exceda de lo que se considera bases, y esto lo va a decidir en último término el Tribunal Constitucional, aquella parte de la ley estatal que exceda de lo que sea básico, también va a ser inconstitucional. Pero también vamos a tener el mismo problema. El monopolio para su declaración va a ser del Tribunal Constitucional. Así que
Esto va a generar muchos conflictos. Cuando lleguen a manos de los tribunales, lo que tienen que hacer estos es plantear la cuestión de inconstitucionalidad respecto a la ley que consideren inconstitucional. Si es respecto a la ley del Estado porque entienden que se ha excedido de las bases, o si es respecto a la ley autonómica porque entiende que ha devenido inconstitucional de una manera sobrevenida por la modificación de la ley del Estado. Bien, de una manera bastante sintética, esto sería la explicación de esta lección